La trampa, primera parte. Todo tiene un final. Sergio estaba contento. En su vida todo sucedía a su gusto. Él vivía en una ciudad pequeña de apenas unos 50.000 habitantes, donde la vida transcurría tranquila y apacible. Pero esta aparente calma tardará poco en romperse, pues el día de mañana dará un giro drástico a su vida y a la de todos los que lo rodean. Las cosas en su vida comienzan a cambiar. La alarma salta un día cuando una tremenda ola arrasó media Europa y medio mundo. Esta ola fue secundada por seísmos, incendios, huracanes, tormentas terribles y un sinfín de catástrofes naturales que poco a poco fueron exterminando a la raza humana. La definitiva fue el gigantesco meteorito que se estrelló con la Tierra, destrozando todo lo que se encontraba en la superficie. Fue una catástrofe. Es como si Dios quisiera castigar a los hombres por haber cometido un pecado mortal. Pero la tremenda habilidad de algunos afortunados les permitió salir vivos, entre ellos Sergio. Nuestro protagonista, que es arqueólogo, se internó con un grupo de amigos en lo más profundo de la Tierra cerca del núcleo. Lograron sobrevivir a la catástrofe del exterior. Allí no hacía tanta calor como los científicos creen, y pudieron formar una base estable. Traían las provisiones justas, y aguantaron lo que pudieron. Les costó adaptarse, pero tras 10 años, el grupo de 20 personas ya había creado un pequeño pueblo, cazando comida como ratones. Fueron sobreviviendo. En un acto, a la desesperada, varios hombres decidieron intentar volver a la superficie. 6 valientes deshicieron el camino, andado 10 años atrás, pero nunca llegaron a su destino. La Tierra para entonces estaba totalmente en pleno proceso de transformación y el camino por el que ellos habían legado estaba ahora taponado. Cuando estos hombres regresaron se encontraron con que a una persona le estaba sucediendo algo misterioso. Estaba totalmente congelada. Era Sergio, que había salido a cazar y algo lo había dejado así. Parece ser que se internó demasiado dentro de una cueva y un accidente fatal lo sepultó entre un montón de hielo. Creyeron que había muerto y lo enterraron en el cementerio. Así los años pasaron, y las gentes se fueron adaptando al clima y a la zona del interior de la Tierra. Pasaron más de 5.000 años y el pequeño pueblecito se había convertido en una ciudad enorme. El recuerdo de humanidad se comenzaba a desvanecer de aquellos seres. Desde el físico hasta el alma se estaba transformando. Lo peor fue que muchos comenzaron a darse cuenta de que esto estaba sucediendo e intentaron regresar a la superficie. Pero todos fracasaron en el intento. El planeta aún no estaba preparado para recibir inquilinos. Muchos se suicidaron, pero al final el cambio fue completo. En lugar de evolución parecía más bien el proceso contrario, pues los antiguos humanos parecían ahora monstruos peludos, con grandes dientes, garras y un apetito voraz. Parecían simios. Eso sí, la inteligencia la mantenían intacta, pero se transformaron en monstruos que ya no tenían nada de humano. Todo en ellos era odio. ¿Continuará? Segunda parte. Salvado por un mago. Millones de años después, los antiguos humanos habían evolucionado totalmente y se expandieron por todo el núcleo y el interior de la Tierra. En poblaciones reducidas se dividieron a lo largo del planeta. Estos seres se volvieron tan sedientos de comida que comenzaron a asaltar los cementerios y a comer lo que podían de los cadáveres de sus semejantes. Asaltaron el cementerio principal donde estaba el cadáver de Sergio, que para sorpresa de ellos se encontraba intacto y congelado,
Como así no lo podían comer, decidieron ponerlo en forma de estatua, recordando sus orígenes en el centro del pueblo, en la plaza. El tiempo continuó pasando y un buen día alguien hizo fuego en la plaza y el hielo comenzó a deshacerse y el cadáver de Sergio caló al suelo descongelado. En un despiste, un hombre lo recogió y se lo llevó. Todos se enfadaron, pero la estatua no aparecía, y en un arrebato un grupo de simios se comenzaron a matar entre ellos. Uno de los simios todavía tenía suficiente conciencia humana dentro. Rescató a Sergio y, dándole una poción mágica, lo volvió a la vida. Este simio resultó ser un mago hechicero. Al despertar, tras semejante letargo, Sergio estaba confuso y creía que estaba en la tierra y que todo había sido una pesadilla, pero el mago lo puso al corriente y le advirtió del peligro que allí corría. Sergio no se podía creer lo que escuchaba, pero nada más salir de casa de aquel hombre peludo lo pudo comprobar. Con ayuda de aquel mago, Sergio decidió intentar regresar a la superficie, y así lo hicieron. Se pusieron en camino y no sin problemas consiguieron llegar a tierra exterior. El mago no pudo soportar la luz del sol y tuvo que regresar dejando solo a Sergio. Lo primero raro fue el sol, pues parecía menos fuerte que como Sergio lo recordaba. La vegetación extraña también le extrañó. A medida que avanzaba estaba más contento, pues veía como la tierra no estaba como él se la imaginaba, totalmente destruida. Pronto vio animales que él conocía y caso alguno para comer. El agua le supo a gloria. Por su mente pasaban pensamientos tales como que seguramente la humanidad no había perecido toda en la catástrofe y habían podido reconstruir la tierra. Tras muchos días caminando cada vez más nervioso, porque no había rastro de humanidad, por fin divisa, desde lo alto de una montaña, una ciudad. Sí, sin duda era una ciudad, y a pleno galope se acerca a una carretera que iba dirección a la ciudad. Por fin había salido del terrorífico interior de la tierra. Claro que él no se creía que había estado millones de años congelado. Creía que estaba días después del accidente que lo dejó congelado millones de años. De pronto ve pasar varios coches, que más que coches parecen bólidos cilíndricos. Entra en la ciudad y enseguida ve a gente y se acerca a ellos y les habla. Iba tan nervioso que apenas se fijó en los detalles. Pero el caso es que la gente no le hacía ni caso. Por fin alguien se para, pero cuando habla Sergio no lo entiende. En fin, quizás hable inglés, o sabe Dios qué pensó. No le dio más importancia, pero Kundo por fin se sosegó. Se fijó en los detalles y estos le desvelaron la aterradora realidad de esas personas. En realidad no eran como él continuara. Tren aparte. El nuevo mundo. Sergio había salido del interior de la Tierra tras permanecer allí millones de años, y el planeta que él recordaba era ahora eso, un mero recuerdo. Tanto había cambiado la Tierra después del meteorito que hasta habían cambiado los continentes, los animales y toda forma de vida. Incluso una serpiente podía tener ahora patas o sabe Dios qué. Pronto Sergio se percató que las personas que lo rodeaban no eran como él, habían evolucionado de forma diferente o de algo diferente. Para comenzar, su pelo no era igual, sus manos más pequeñas, su estatura más reducida, y sus ojos eran diferentes a los de un humano normal. Todo el mundo parecía más pequeño que Sergio, eso contando con que él no era muy alto. El tiempo fue pasando, y Sergio, aunque no sin problemas, se fue adaptando. Todos hablaban de él a sus espaldas y él no les comprendía. Pero con el paso del tiempo Sergio fue aprendiendo la lengua y un buen día decidió ir al médico. Le pareció apropiado, pues así podría encontrar respuestas de un profesional.
En el consultorio el doctor se quedó impresionado, pues según sus propias palabras, él no era una persona como las conocidas, ni sus huesos ni órganos coincidían. Con el paso del tiempo, Sergio, que era arqueólogo, fue dándose cuenta de lo que allí sucedía. Al comprender más el idioma se percató que estaba en la Tierra, pero seguramente miles de años más tarde. De alguna forma el mago tenía razón, pues, sino esto no se explica de otra forma. El mundo había quedado arrasado por el meteorito, y como no otra vez la vida en la Tierra se había abierto paso, los animales que allí vivían no eran de su época. Estaba desfasado todo lo que conocía. La Tierra con sus 5 continentes había desaparecido, y se habían formado nuevos continentes, nuevas islas, un nuevo mundo. Todo era diferente, desde las energías utilizadas hasta las letras, los números, las señales de tráfico, los ríos, las montañas, los países, las razas, los nombres de las personas importantes. No eran Platón, Colón, Miguel Ángel o Bush, eran otros totalmente desconocidos para Sergio. Esto probaba que era una nueva sociedad. Los seres más evolucionados no venían del mono, sino de la evolución de una especie de koala, o por lo menos eso ponían los libros. Sergio se adaptó, no sin problemas, y cuando estuvo preparado escribió un libro donde contaba lo que le había pasado. Todo el mundo alucinó. Pero lo mejor fue que los médicos corroboraban lo que Sergio decía, pues él no era de su misma especie. Se hizo famoso y conocido en todo el mundo. Le llamaban el eslabón perdido. Sergio alucinó con esta gente, pues nunca habían tenido guerras ni problemas graves entre países, lo que les permitió evolucionar de forma rápida y no dañar el planeta. Eran muy amigables y simpáticos. Sergio contó lo de los simios en el interior de la Tierra y muy pronto se organizaron expediciones que dieron con la captura de varios ejemplares. De todas formas, los simios se comenzaron a defender y los dejaron tranquilos. Habían pasado ya 60 largos años, y Sergio debería de contar con 80 largos años, pero él se encontraba como un chaval de 20. Los médicos decían que no envejecía, seguramente debido a la congelación eterna que había sufrido. Así, inmortal Sergio comenzó a participar activamente con esta nueva sociedad. Con su ADN se creó una humana y un humano, y se los comenzó a estudiar. Sergio no se cansó de dar datos del antiguo mundo de los humanos, y se hizo de oro narrando historias ya conocidas por los hombres, pero que en ese mundo nadie las había creado. Así, la Caperucita Roja, o el Señor de los Anillos, pasando por los mitos grecorromanos o el mismo Dios cristiano, fueron dados a conocer a la nueva generación. Al mismo tiempo que Sergio se forraba, la tecnología de esta nueva sociedad llegó a tanto que consiguieron controlar en pocos años todo el sistema solar, y Sergio era el dueño de la empresa principal. El legado de la humanidad había permanecido de milagro en un humano que consiguió a costa de todos los mortales la inmortalidad. Sergio veía pasar los siglos y veía morir a sus amigos, y él continuaba igual de aspecto de un hombre de 30 años. Llegó a ser adorado por los actuales habitantes del planeta, pues su aportación a la tecnología, cultura y vida en general fueron vitales. El sol se estaba apagando, así que varias naves se dirigieron lo más cerca posible del sol y lanzaron un montón de misiles protegidos contra temperaturas extremas que al impactar contra el sol lo volvieron a avivar. La temperatura en la Tierra comenzó a recordar a cuando Sergio vivía entre humanos. Un satélite detectó un tremendo meteorito dirigiéndose al planeta Tierra, y la Tierra reaccionó enseguida, enviando un terrorífico misil que destrozó el meteorito. Parece que cada miles de años uno impacta con la Tierra, pero esta vez los terrícolas tenían sobreaviso y estaban preparados para actuar. Sergio se hizo dueño de una isla gigantesca cerca del ecuador de la Tierra y la llamó España. Allí creó varios hombres de su ADN y devolvió al humano a su antigua casa. Les enseñó español desde chicos y con el paso del tiempo, la población se hizo tanta que tuvo que emigrar
y pronto se comenzaron a mezclar con los actuales terrícolas. El fútbol comenzó a practicarse de nuevo. El básquet y otros deportes, la Tierra parecía recuperar la humanidad. Bueno, una parte, porque las razas negra, china, los árabes desaparecieron para siempre. Los hombres pronto conquistaron todo el sistema solar con miles de bases en los distintos planetas. Pronto caería la Vía Láctea, y en unos pocos años prácticamente se creía conocer todo el universo. Los hombres ya eran más que los evolucionados del koala y estaban por todo el mundo. Sergio manejaba los hilos y todo funcionaba a pleno rendimiento y sin problema alguno. Durante miles de años, la paz reinó en la Tierra y los planetas conquistados. La tecnología llegó a tal extremos que se podía ir de Marte a la Tierra en una hora. La vida era feliz y alegre, y la Tierra parecía por completo una gran ciudad, con sus espacios verdes, pero una gran ciudad. Cada planeta fue destinado para varias cosas. Así pues, Mercurio quedó para cultivos de vegetales que necesitan mucho sol y poco agua, y Plutón, por ejemplo, se daba muy bien plantas exóticas por la poca luz. Todo funcionaba a la perfección. Mas un buen día los olvidados simios que comenzaban a no tener alimentos en el interior de la Tierra salieron de sus cuevas y comenzaron a crear problemas en la superficie de la Tierra. Salían solo de noche y atacaban en grupo. La gente que cogían la encerraban en granjas y luego la comían. En uno de esos ataques capturaron a Sergio y se lo llevaron al interior de la Tierra. El hombre más importante del mundo estaba en peligro. Continuara. Cuarta parte. Los aparecidos. Todos en el exterior del planeta se pusieron en marcha para erradicar el peligro de los simios, y un equipo de militares altamente cualificados se internaron en el interior de la Tierra. Pudieron comprobar cómo vivían los simios y cómo habían degenerado. Ahora eran auténticos monstruos deformes que vagaban de un lado a otro sin sentido. Poco a poco los simios fueron eliminados y sus ciudades destruidas. Las entradas al interior de la Tierra fueron selladas. Pero la Tierra quedó en luto porque Sergio no aparecía por ningún lugar. En los periódicos se comenzó a decir que había muerto, y los años pasaron, y todos se fueron olvidando del tema. Un buen día un hombre apareció medio muerto en una playa de España, y enseguida todos lo reconocieron. Era Sergio, que misteriosamente se había salvado de los difuntos simios. Posteriormente este contó que un viejo amigo le había ayudado. El ya mencionado mago lo rescató de las garras de un grupo de simios. Así, con la calma recobrada, la vida continuó pasando, los años se sucedían, y Sergio aparentaba tener unos 40 años. El tiempo corría para él más lento que para los demás mortales. Los médicos lo achacaban a su congelación. Al estar tanto tiempo congelado, sus células se fortalecieron y se oxidaban de forma más lenta, pero eso no significaba que fuera inmortal. Los entendidos decían que le quedaban más de 100.000 millones de años de vida, aunque no se ponían de acuerdo. Siglos y más siglos, y el planeta continuaba intocable, pero de pronto un montón de fenómenos extraños comenzaron a darse. Una serie de huracanes inexplicables comenzaron a sembrar el pánico. Podía estar cerca el fin otra vez. En concreto, un tremendo huracán que arrasó el pueblo de Cork fue especialmente siniestro, pues todos sus habitantes tendrían que haber muerto en el huracán. Todo quedó destruido. Pero sin embargo, estos aparecieron todos vivos y desnudos en la playa más cercana, que estaba a más de 100 kilómetros. Nadie de ellos recordaba nada de lo ocurrido. No sabían cómo habían llegado a esa playa y mucho menos porque estaban desnudos. Estos hechos se comenzaron a repetir y nadie sabía qué estaba ocurriendo. Los científicos no encontraban explicación y la gente empezó a tener pánico. La situación le sucedía a las dos especies por igual y la cosa comenzó a ser importante. La gente aparecida en las playas comenzó a separarse de la otra, se fueron excluyendo de la sociedad y se separaron, se fueron adueñando poco a poco de todo un país, y las autoridades comprobaron que todo Arco estaba en posesión de gente aparecida en una playa. Todas las casas, terrenos, todo pertenecía a esta gente. La situación era rarísima, y estos comenzaron a ser conocidos como los aparecidos. El tiempo pasó y ese fenómeno dejó de suceder. Ya no había huracanes, ni aparecía gente en playas.
Los casos terminaron olvidados y archivados, pero los aparecidos continuaban separados de la sociedad. Esto continuó así un tiempo hasta que un día, un familiar de un aparecido entró en Arco y se dio cuenta que estaba completamente vacío. Todas las ciudades vacías, sin gente, se habían esfumado de la faz de la tierra. Se dedicaron dispositivos especiales para buscarlos, pero en ningún caso dieron resultados y el misterio dejó anonadado a todo el mundo. Pero como todo fue sepultado por el tiempo y olvidado por las masas, los siglos continuaron pasando y nadie se interesó en investigar más. Continuará. La gente aparecida en las playas comenzó a separarse de la otra. Se fueron excluyendo de la sociedad y se separaron. Se fueron adueñando poco a poco de todo un país y las autoridades comprobaron que todo Arco estaba en posesión de gente aparecida en una playa. Todas las casas, terrenos, todo pertenecía a esta gente. La situación era rarísima y estos comenzaron a ser conocidos como los aparecidos. El tiempo pasó y ese fenómeno dejó de suceder. Ya no había huracanes ni aparecía gente en playas. Los casos terminaron olvidados y archivados, pero los aparecidos continuaban separados de la sociedad. Esto continuó así un tiempo, hasta que un día, un familiar de un aparecido entró en Arco y se dio cuenta que estaba completamente vacío. Todas las ciudades vacías, sin gente, se habían esfumado de la faz de la tierra. Se dedicaron dispositivos especiales para buscarlos, pero en ningún caso dieron resultados y el misterio dejó anonadado a todo el mundo. Pero como todo fue sepultado por el tiempo y olvidado por las masas, los siglos continuaron pasando y nadie se interesó en investigar más. Continuará. Cinca parte. La resolución final. Llevaba tiempo en presuntas vacaciones, pero cuando fueron a ver a su mansión en Las Vegas, en Arco, se comprobó que no estaba. Se lo buscó por todo el sistema solar, pero ni rastro. Y todos cayeron en la misma conclusión recordando el pasado. Él, el humano por excelencia, había desaparecido en las mismas circunstancias que los olvidados aparecidos. Había sido encontrado en una playa y todo coincidía con las historias de los aparecidos. Mientras en la tierra se lloraba su muerte por segunda vez en la historia, Sergio se hallaba en un lugar misterioso. Se creía conocer todo el mundo, pero parece ser que no estaba en ningún lugar conocido. Se hallaba fuera del sistema solar, pero como llegó allí era un misterio aún. Sergio ya no confiaba en nadie, a pesar de estar rodeado de los aparecidos. No habló con nadie y se escondió todo lo que pudo. Estaban atrapados en un desierto rodeados por gigantescas montañas que parecían no tener fin. La gente se comenzó a asustar y a correr de un lado para otro, pero esto resultaba completamente inútil. De pronto una nave sale de detrás de una montaña y se abre una compuerta. Un ser muy conocido por Sergio se asoma y comienza a hablar. Ese ser era el mago que había ayudado a Sergio a salir del interior de la tierra, lo había descongelado y lo había rescatado de las garras de los simios. El mago dijo que estaban sentenciados, que eran sus esclavos y a partir de ahora trabajarían duro para ellos. Pero cuando se iba a ir, divisó a Sergio y con una magia increíble lo levantó en el aire y lo subió a la nave. Lo metió dentro y se dispuso a hablar con él. Se sentaron en unos sofás y el mago le explicó todo. Todo era parte de un plan para que la humanidad no desapareciera y pudiera ser sometida y esclavizada por su planeta. Por eso Sergio fue congelado y por eso fue descongelado para rescatar la humanidad y hacer que ésta prosperara, pues por sí sola nunca lograría sobrevivir y siempre sería destruida por alguna razón. Le contó que esto sucediese en el planeta Tierra desde el principio de los tiempos. Miles y miles de generaciones de humanos terminan autodestruyéndose, o bien por la sobreexplotación del planeta, o por guerras mundiales, o por desastres naturales, o por enfermedades incurables. El caso es que la gente del planeta del mago querían conquistar la Tierra, pero ésta siempre terminaba por sufrir un desastre, así que montaron todo esto para poder esclavizarla. El mago decidió liberar a Sergio y devolverlo a la tierra, ya que sin él podía pasar un desastre en la tierra. Así que de vuelta en la tierra, Sergio informó de lo sucedido y lo que estaba por suceder, y la humanidad entera se movilizó
para no ser conquistada por estos seres que parecían tener no solo más tecnología que los humanos, sino más siglos de historia a sus espaldas. Pero los hombres eran más numerosos, y un antiguo refrán que solo Sergio conocía decía: la unión hace la fuerza. La orden era clara: unirse las dos razas habitantes de la Tierra, y todos los emigrantes en otros planetas para luchar. Todos los terrícolas se fueron a Saturno, y los residentes en otros planetas igual. La lucha sería casi en el planeta más grande del universo, con mucho espacio para ella. Continuará. 50. Parte. Sacrificio. Todo estaba preparado para la guerra, los terrícolas contra una fuerza desconocida procedente de otro mundo. Pronto aquellos hombres divisaron las naves enemigas acercarse por el cielo. El ataque fue brutal, las naves no paraban de llegar, y la gente moría a cientos. Sergio lo veía, y no podía hacer nada por impedirlo. En menos de 3 horas prácticamente todos los humanos del mundo habían muerto, nuestras naves derribadas. El único que quedó vivo fue Sergio. Al finalizar todo, una nave se acercó a él y se abrió una compuerta. Por ella salió el mago. Solo dijo: os tuvimos siempre controlados, siempre vigilados, siempre observados. Tenemos miles de años de historia más que vosotros. ¿Acaso pensasteis que podíais ganar? El plan salió mal, pero la Tierra volverá a regenerarse, y otra generación llegará. Tendremos más oportunidades. Lo siento mucho, amigo, pero has fallado. Nos veremos en el infierno. Diciendo esto, se cerró la compuerta y las naves se fueron. Sergio quedó solo en aquel planeta rodeado de miles de cadáveres de humanos, y en su cabeza solo un pensamiento: la venganza. Cogió una de las naves que allí había y se dirigió a la Tierra. Cargó una nave con la arma más poderosa que nunca jamás nadie creó, y se dirigió al planeta enemigo. Los radares lo divisaron y mandaron un misil. Este impacto con la nave de Sergio estallando al instante. Esto provocó que las 20 bombas atómicas que Sergio llevaba en la nave estallaran, haciendo que todo el planeta volara por los aires. Nada de nada sobrevivió. El planeta se desintegró en un montón de trozos de diferentes tamaños. Todo terminó, los malos muertos, pero la humanidad desaparecida en la guerra. La humanidad pagó un precio demasiado alto por acabar con sus opresores. Al menos eso se creía hasta ahora. Pero al girar la vista hasta la Tierra, me doy cuenta que miles de personas salen de debajo de esta por los antiguos conductos que llevaban a la casa de los simios y celebraban que todo había terminado. Miles de humanos habían dado sus vidas para engañar a los extraterrestres y hacer que se confiaran y creyeran que habían ganado, mientras otros se habían ocultado donde habían vivido los simios miles de siglos atrás, para no ser detectados y que la raza humana no desapareciera. Al final, los simios sirvieron para algo positivo. Mientras Sergio aprovechó la euforia desatada en los extraterrestres para atacar por sorpresa y terminar con ellos. Y ahora yo, desde mi nuevo hogar en este cielo nublado, rodeado de almas, redacto las últimas líneas de este cuento, que unido a otros me hicieron amasar una inmensa fortuna en la Tierra. Fin.